nosotros trabajamos en el departamento y también nos hacemos cargo de lo que es prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque la discapacidad no es algo que aparece de un no es algo que va, digamos, hay muchos pacientes que sí nacen con esta discapacidad, pero muchos de nosotros vamos haciendo esta discapacidad en el tiempo, ¿no? Por eso es que tenemos enfermedades que son degenerativas que nos llevan a ciertos grados de discapacidad y que ustedes lo van a ver, ¿no? Y que ustedes van, y que son muy conocidas, ¿no? Principalmente la artrosis y la artritis, que es lo mucho más llamativo en las personas que nos lleva a un grado de discapacidad. ¿Ya? La siguiente diapositiva. Las ecuaciones de hoy día son solamente así, más o menos para que ustedes tengan algo y tengan, digamos, algunos puntos a conocer. La siguiente diapositiva, por favor. Luz, por favor, la siguiente. Luz, no estás cambiando de diapo. Sí, estamos en la primera. Y vamos a hacerlo un poquito más. Doctor, creo que está fallando mi internet y por el cual no está pasando las diapositivas. Uy, caramas. Sí. Ok, ya está. Ya pasó ya, ¿no? Como vemos en la imagen hay muchos grados, hay muchos tipos de discapacidad, ¿no? Las sensoriales, las auditivas, las físicas, ¿no? Entonces son muchas cosas que vamos a ver. Yo lo que les digo, y quizás también lo vuelvo a repetir en las diapositivas más posteriores, es de que mm, hay rehabilitación para todo, ¿no? A los pacientes que no escuchan, a los pacientes que están perdiendo la vista, para los pacientes que prácticamente no ven, ¿no? Para los pacientes que no pueden hablar, ¿no? Para los pacientes que tienen dificultad para comunicarse, para los pacientes que se trasladan con dificultad, ¿no? Entonces, rehabilitación es en todos los puntos, ¿ya? La siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Y por eso dice, ¿no? Y tenemos una ley, ¿no? Que es la Ley General de Discapacidad, en la cual, ¿no? Nosotros, el servicio, el Departamento de Medicina Física, pone énfasis, ¿no? Conociendo así que estas discapacidades y deficiencias físicas, sensoriales, mentales, intelectuales van a ser de carácter muchas veces permanente, ¿no? Que al interactuar con diversas barreras, las barreras casi siempre las ponemos nosotros, ¿no? Esas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, ¿no? Todos pedimos igualdad de condiciones, ¿no? Todos tenemos derecho ahí, ¿no? Es por eso que muchas veces estas leyes van a hacer de que los pacientes tengan esa oportunidad, ¿no? Ahora, con esto de la certificación, que es lo que nosotros tenemos ahorita el problema, es de que muchos aprovechan y los peruanos somos en esa parte vivos, listos para aprovechar de estas cosas. Lo malo es que muchas veces al hacer esto van a involucrar a muchas personas que somos nosotros, ¿no? Eh, de- Más adelante, dentro de la especificación de lo que vemos nosotros, muchas veces hay que tener, digamos, un poquito de cuidado con esto de la certificación de cualquiera de estas deficiencias, ¿no? Porque van a haber personas que siempre nos van a querer, disculpando la palabra, nos van a querer ver la cara y van a hacerse certificar. Y eso es ahora hay que tener mucho más cuidado. Yo les diría que cuando ustedes certifiquen una discapacidad, porque muchos de los que certifican discapacidad son médicos generales. ¿Por qué? Porque hay lugares de periferia que se encarga o que puede certificar. Y muchas veces por el ímpetu de que nosotros queramos aparecer dentro de un certificado, nuestro nombre, hay muchos colegas que cometemos muchos errores y obviamos algunas cosas que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Dentro de una patología, ¿ya? Entonces, eso hace que muchas veces cometamos errores. La siguiente, por favor. ¿No? Nos dice que
Dice que en los últimos 25 años dice que la discapacidad se ha definido mediante tres enfoques, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Un enfoque categórico o de diagnóstico de la discapacidad que se va a centrar en la misma enfermedad de la persona debido a un trauma, ¿no? Casi siempre todos nuestros pacientes van por eso, ¿no? O sea, la mayoría, si por eso les preguntaba si es que ustedes habían visto algún centro o conocían los centros de rehabilitación en algunos de los hospitales, se van a dar cuenta de que es un error, es una forma de verlo de una forma errónea, que todo paciente que tenga un problema traumático es el que viene o es el que asiste, o es el que asiste a rehabilitación. Solamente ellos, ¿no? La mayoría. Porque casi todos nuestros pacientes son pacientes que han tenido una luxación, un esguince, ¿no? Y no es así, o sea, medicina física no solamente ve pacientes que hayan tenido traumas, sino que tienen muchas patologías, muchas comorbilidades, ¿no? Por eso dice, y que vaya a deteriorar su salud, ¿no? Por ejemplo, la lesión bueno, otros, ¿no? La lesión de la médula espinal es una discapacidad baja, bajo este enfoque, ¿no? Muchas veces la lesión a nivel de médula espinal también es uno de los más fuertes, ¿no? Que va a depender del nivel de lesión, ¿no? Y hay que ponerle de acuerdo también al tipo de lesión y al nivel, ¿no? Los más graves son casi siempre los que son a nivel de la CES, a nivel cervical, ¿no? Los menos graves son a nivel lumbares, ¿no? Pero vamos a tener que ver muchas cosas en qué la ocupación del paciente, ¿no? La edad del paciente. Todas estas cosas hacen de que una discapacidad sea mucho más incómoda o sea mucho más difícil de llevarla, ¿no? En el enfoque funcional de la discapacidad, dice que hace hincapié en la imposibilidad de realizar las actividades importantes de la vida, tal como simple, ¿no? Moverse, vivir independientemente o trabajar debido a una deficiencia o enfermedad subyacente. Por ejemplo, nos refieren a una persona con una lesión en la médula espinal que es incapaz de vivir de forma independiente, ¿no? Reúne una definición funcional de la discapacidad. Sí, como les decíamos, va a depender. Muchas veces para nosotros no vemos cuál es el entorno de la familia. Y es muy difícil para ver muchos pacientes jóvenes que presenten una lesión a nivel cervical, ¿no? Jóvenes de 20 años, 25 años, que tienen toda una vida por delante, como se dice, ¿no? Pero que por este tipo de lesión ven limitada su actividad, sus sueños de poder tener algo, de poder ser algo, ¿no? Por un pequeño error, por algo que haya podido pasarles, ¿no? Y es muy frustrante. Y lo malo no es que solamente es el paciente, ¿no? Sino todo el entorno, todo un entorno que quiere ver que se mejore y que no suceda, ¿no? Por eso, y eso es, digamos, que se tiene que trabajar en la parte de autoestima del paciente, su forma de pensar, su forma de ser, para que esos pacientes salgan adelante. Es muy difícil cuando le toca a un paciente del médico. Muchas veces ustedes se van a dar cuenta que para nosotros es mucho más difícil cuando es un familiar. Cuando es alguien extraño, tú le das todas las indicaciones, pero es muy difícil quizás realizar mucho de esto, ¿no? Porque no estamos, digamos, el paciente no lo ve de esa manera. ¿Ya? La siguiente, por favor. Y el enfoque social de la discapacidad, ¿no? Por lo general se va a centrar en las barreras de una persona, ¿no? Con un deterioro subyacente o condición y en la experiencia de la interacción con el medio ambiente. Por ejemplo, dice, ¿no? Una mujer con una lesión de la médula espinal podrá experimentar una discapacidad bajo el modelo social si no puede acceder a un apartamento debido a una entrada accesible, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? O sea, ustedes se han dado cuenta que muchas de estas personas, las personas que andan en silla de ruedas, tienen muchas más dificultades que nosotros para poder hacer sus actividades, ¿no? La limitación de esto para poder hacer algo se ve limitada, ¿no? Muchas veces hay que ver cómo podemos hacer de que su entorno sea mucho más accesible, poniéndoles apoyos ortéticos, digamos, apoyos o algún tipo de, no sé, se puede hacer algún instrumento en el hogar para que la paciente no tenga que hacerlo como antes, ¿no?
Entonces es muy, muy difícil. La discapacidad en este tipo de pacientes es muy difícil, ¿no? Y en el caso que nos habla una mujer, también solamente nos habla del tipo de lesión. No nos habla si es que es una paciente que haya tenido hijos, que es una paciente joven. O sea, hay muchas cosas que se evalúan. No se puede evaluar digamos, a la misma persona, a una persona, no se, un tipo de lesión en diferentes personas, ¿no? Porque las personas van a cambiar. Puede ser el sexo, la edad, la ocupación, el idioma, su grado de instrucción, todo, todo. Y es muy diferente saber que a un paciente con tal cosa, ¿no? Que nosotros tengamos la idea, ¿no? Que es lo que nos piden, que tengamos la idea de la dificultad que vaya a tener este paciente. Sí, eso es lo que tenemos que tener. Tenemos que tener la idea general de cuáles son las limitaciones por cada patología que vayamos a ver. Pero la coyuntura de cada una de ellas va a ser diferente. ¿Ya? La siguiente, por favor. ¿No? Ya sabemos que esto, ¿no? Es una problemática a nivel mundial, ¿no? Nos dicen que la OMS hace referencia a que la discapacidad es un problema mundial de salud pública porque las personas con discapacidad tienen mayores necesidades, ¿no? Insatisfechas en materia de salud y rehabilitación y peores condiciones sanitarias en la población en general. Eh, y esto uno lo va viendo, uno lo va viviendo, ¿no? Porque si nosotros que somos asegurados, entre paréntesis, y caminamos, estamos insatisfechos por, digamos, ese sistema en el cual yo supongo que varios de ustedes también lo conocen y en el cual te dicen, ¿sabe qué? Saque su cita de acá a un mes, ¿no? Te dan la cita para dentro de un mes, ¿no? Imagínense cómo es un paciente con cierto grado de discapacidad que te digan eso. ¿Sabe qué? Su atención va a ser de acá a un mes y medio, 2 meses. O te digan, ¿sabe qué? Llame a fin de mes porque recién va a haber un cupo para eso. Fíjense que es mucho más limitante, es mucho más frustrante, ¿no? No se puede tener esas causas, entonces no lo vemos de esa parte. Entonces no hay algo que nos apoye. Entonces, por ahí que nos dicen que la discapacidad es una cuestión de derecho humano, porque las personas con discapacidad experimentan inequidad y sufren diversas violaciones de sus derechos, ¿no? Incluso violaciones de su dignidad, como la violencia, el abuso, el prejuicio y la falta de respeto en razón de su discapacidad, además de verse privados de una autonomía, ¿no? Ciertamente sí, ¿no? O sea, ustedes van a ver que nosotros, cuando estamos en rehabilitación, nos alegramos porque el paciente de por sí se pueda trasladar muchas veces en su silla de rueda, tenga la fuerza para trasladarse, tenga la fuerza para poderse trasladar de su cama a la silla de ruedas, de la silla de ruedas al baño, ¿no? Entonces buscamos eso en nuestros pacientes, ¿no? Que sean libres, que sean algo así, independientes, ¿no? Porque es muy incómodo, ¿no? Para un paciente que no se pueda trasladar al baño y que no tenga esa independencia, como dicen, ¿no? Que tienen que saber los demás a qué hora yo voy al baño, a qué hora tengo que hacer mis cosas. Ciertamente sí, es muy incómodo para el paciente, pero se tiene que hacer, se tiene que hacer, ¿no? Tenemos que aprender a conocer cuáles son los itinerarios de estos pacientes para que nosotros podamos apoyar, ¿no? O quizás nosotros acostumbrarlos a que tengan horarios para hacer ciertas cosas, ya no son tan independientes, ya que como dependen de nosotros o dependen del entorno, dependiendo de la discapacidad, van a tener que depender de nosotros, ¿no? Y ya se dan cuenta que estos pacientes cuando va pasando el tiempo se sienten más incómodos, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que ustedes, si es que los que tienen papás mayores de edad, ¿no? De la tercera edad, es muy incómodo que ellos te digan, hoy sabes qué, quiero hacer tal cosa, hoy sabes que quiero salir a tal parque y tú por esta pandemia no les puedes decir, no, sabes que no puedes ir, te tienes que quedarte en tu casa. ¿Cómo se sienten estas personas, no? Que sin tener ningún grado de discapacidad, digamos, física, ¿no? Por esta circunstancia en la cual tengan que cuidarse, les hacen mucho más limitantes, ¿no? Sufren mucha frustración. Entonces, si vemos eso, es mucho más difícil para otras personas. ¿Ya? La siguiente, ¿no? No, nos dicen, ¿no? Acá nos dan, dice que más de 1.000 millones de personas, ¿no? Van a padecer alguna enfermedad de forma de discapacidad, ¿no? Entre 110 a 190 millones de adultos tienen dificultades consideradas para funcionar, ¿cierto? ¿No? Y ustedes se van a dar cuenta que hay pacientes con mayor edad que no se pueden poner de pie de una silla, que no se pueden poner de pie de su cama, necesitan un apoyo, ¿no? Con la edad esto es mucho más llamativo, esto es mucho más frustrante para cada uno de ellos, ¿no?
Entonces, las tasas de discapacidades están aumentando, dice, a causa del envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas. Entre otras causas, las personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de asistencia sanitaria y, por lo tanto, necesidades insatisfechas. Ciertamente, la diabetes, la hipertensión, que son los más comunes que conocemos nosotros, en pacientes más adultos es más limitante. La artritis también, ¿no? O sea, son enfermedades que te van consumiendo poco a poco, ¿no? Y algo que es muy incómodo y hay que decirlo, muchas veces cuando estos pacientes son obesos es mucho más limitante. No se puede hacer muchas veces una actividad con estos pacientes, ¿no? El personal se siente muy limitado, ¿no? Porque ustedes no van a ver dentro del servicio a personal técnico o personal de rehabilitación que sean pues como que les digo, jóvenes de 80 kilos, 90 kilos que nos puedan ayudar o puedan hacer el trabajo con estos pacientes que pesan 100 kilos, 105, es muy difícil, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta o muchas veces van a ver que el personal de terapia física, principalmente en el sexo femenino, son personas delgadas, ¿no? Algunos son bajitos y no se puede trabajar de esta manera. Entonces, con estos pacientes adultos de una contextura un poco más, mucho más gruesa que la nuestra, o que este personal es mucho más difícil el trabajo. ¿Ya? La siguiente, por favor. Nos vemos más limitados. Entonces, la tasa media de prevalencia y discapacidad en la población de 18 años dice que es, según las encuestas, es de un 15.6%, ¿no? Y creo que nuestra población es del 10 o el 11.7%. ¿Ya? Y lo más es que no solamente van a tener una discapacidad, sino suelen presentar dos o tres deficiencias, ¿no? Y es mucho más difícil trabajar con estos pacientes. La siguiente, por favor. Dice, ¿no? El número de personas que van en aumento, sí, los grupos de edad más avanzada, corren mayor riesgo de discapacidad. También se observa incremento mundial, sí, eso es cierto. ¿Qué más? En los patrones de discapacidad de cada país influyen las tendencias de las condiciones de salud y las tendencias de los factores ambientales, ¿no? Ciertamente eso es muy cierto. Ustedes deben darse cuenta de que nuestra sociedad, a diferencia, digamos, una sociedad como la que se ve en Canadá, España, Italia, es muy, muy diferente, ¿no? Tenemos muchas diferencias que hacen mucho más grandes nuestras discapacidades, ¿no? Hacen mucho más grandes nuestras limitaciones. Habla sobre la alimentación, ¿no? Nuestros malos hábitos alimenticios a un inicio no es que nos golpee, nos va a golpear cuando sea mucho más adelante, ¿no? Cuando somos más, ¿cómo les digo? Más mayores, ¿no? O sea, ahí se ve pues los estragos de una mala alimentación. Bueno, y el abuso de drogas, yo supongo que mayormente se puede referir en nuestro caso, es que muchos de nuestros pacientes abusan de la automedicación, ¿no? Y eso hace que no tengamos muchas veces muchas defensas y tengamos que medicar con otras cosas a nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Este es más rápido. A ver, cuando el Instituto Nacional de Medicina de Elección desarrolla un estudio. A ver. Cada vez más pruebas indican que las personas con discapacidad como grupo tienen niveles de salud más precarios. ¿Sí? Bueno, eso sí ya lo estamos viendo, eso lo estamos aplicando, ¿no? Ya. La siguiente, por favor. Algo que dice acá, ¿no? En esta diapositiva es que muchas veces lo que va teniendo estos problemas en esta población es que cuanto más pase esto, los pacientes tienen mayor depresión, ¿no? Tienen más problemas de depresión, ¿no? En- su insatisfacción de hacer algunas cosas los lleva a tener depresiones muy continuas, ¿no? Acá, ¿no? Dice, informado dolor en niños y adultos con parálisis cerebral y niños con espina bífida, sí. Hay muchas cosas. Nuestros pacientes, una de las cosas que mayormente vienen nuestros pacientes a medicina física es porque presentan dolor, ¿no? Es uno de los problemas mayores por los cuales nuestros pacientes asisten a medicina física. Y bueno, y nosotros estamos tratando de ayudarlos, pues, de alguna manera. Utilizamos agentes físicos para que esto nos pueda ayudar con cada uno de ellos, ¿no? No siempre es la misma regla con el paciente uno ni con el paciente 2 que venga por dolor, ¿no?
aunque los dos tengan una patología, como decíamos, el mismo diagnóstico, ¿no? Es diferente, es muy, muy diferente. Entonces, eso se va trabajando. Y como vemos, hasta los pacientes, como es, ¿no? Osteoporosis, ¿no? La osteoporosis, como dice, eso es común en las personas con lesión medular, espina bífida, PC, porque ellos tienen, digamos, otra alimentación, un entorno que muchas veces los mantiene a ocultas y no pueden salir, ¿no? Los mantiene escondidas y los pacientes no salen, ¿no? Entonces es mucho, o sea, hay muchas patologías o muchas comorbilidades como la osteoporosis que van a ir acompañando a nuestros pacientes en el transcurso y van a hacer de que estas patologías se presenten mucho más antes de lo normal, ¿no? Eh, ya. La siguiente, por favor. Ah, ya, ¿no? En el 2017 dice que solamente el 9.8%. Yo lo tenía que estaba en el 11.7%. En esta 2007 dice que solamente es 9.8% en la región del Cusco, ¿no? Y es muy alta. Y eso es una sub, ¿no? No está bien. El censo nos indica que es mucho más, ¿no? No es solamente 10, es mucho más. Dice que puede ser hasta un 20%. Porque para muchos que tengamos una discapacidad o que te llamen que tengas discapacidad es muy incómodo. Nosotros nos sentimos muy incómodos, ¿no? Entonces, pero ciertamente muchos tenemos una discapacidad para hacer algo. No estamos en el patrón normal con respecto a personas que hagan algo, ¿no? Entonces, diría que no hay personas que sean normales en todo el contexto, ¿no? Sino que hay personas que se pueden adecuar a muchas actividades y lo pueden llevar de mejor manera. Estos son dos productos que hacemos nosotros que manejamos en lo que es discapacidad. Pásenlo, por favor. Eso sí, ¿no? Eso todavía ya cuando sean parte del grupo, quizás lo lleguen a conocer, ¿no? Eso tampoco. El monitoreo, no, eso tampoco. Tampoco porque eso nos corresponde a nosotros. Dentro de esto, ¿no? O sea, dentro de lo que son los productos o las patologías que supuestamente mayormente ve medicina física y derecho, son estas, ¿no? Y todavía debe haber muchas más, ¿no? Pero fíjense en esta que ustedes dirían, ¿qué tiene que ver la enfermedad de Parkinson para que haga rehabilitación? ¿No? Es una patología neurológica. ¿Qué hace medicina física? Sí, nosotros hacemos rehabilitación con ese tipo de pacientes. Están dentro de nuestro grupo. Yo en un inicio pensaba que solamente medicina física y rehabilitación solamente le correspondía a nuestros pacientes deportistas, ¿no? Era también una ignorancia mía, ¿no? Que solamente iba a manejar pacientes de medicina física, medicina deportiva. No es así. Fíjense que manejamos enfermedades neurológicas, las encefalopatías infantiles, ¿no? Trastornos de salud mental, ¿no? Retraso mental, leve, moderado, sordomudez, baja visión, ¿no? Como les mencionaba en un inicio, ¿no? Pacientes amputados, ACVs, ¿no? Trastornos del desarrollo en función motriz, ¿no? Síndrome de Down, ¿no? Entonces, manejamos muchas veces, hay muchas cosas que se manejan en medicina física y rehabilitación. Es un área, es un área inmensa, ¿no? Acá nos falta, creo que hasta quemados. También trabajamos con pacientes quemados para que vuelvan a su actividad. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando hablemos de un paciente con neumonía, ¿no? Muchas veces los pacientes con neumonía para nosotros como médicos es fácil darle su medicación y ya está. Sus 7 días o 10 días, ¿no? Ya está, ya pasó, ya se cedió, ya se mejoró, ¿no? Pero no sabemos cuáles son los rezagos de esos pacientes, ¿no? Entonces, en medicina física se trabaja eso, ¿no? A que estas secuelas que haya dejado la neumonía y mucho más, y esa repetición, seamos un trabajo para nosotros, ¿ya? Muy bien, la siguiente positiva, por favor. La siguiente. Acá, un instante, por favor. Acá se van a dar cuenta ustedes de que dice que estos establecimientos ya están o ya se trabaja de medicina física desde el nivel 1-4, que muchas veces son los centros de salud en los cuales ustedes van a trabajar, ¿no? No es algo que lo maneje los hospitales, como es el 2-1 o el 2E o el 3-1, que es el Hospital Antonio Lorena o el Hospital Regional. No, sino que debe trabajar desde los niveles más, digamos, de un nivel 1-4, ¿no? Entonces, ya se tiene que comenzar. Y quizás cuando ustedes salgan de acá unos 5 años más, esto ya sea a nivel general, ya tengan que trabajarse desde un nivel 1-1 o 1-2, ¿no? Ya que se tenga que poner un médico y se trabaje la parte de rehabilitación desde mucho más antes, ¿ya? La siguiente, por favor.
No, siga, por favor, porque esos son programas, son certificación. Como yo le decía, digamos, ahí en la anterior decía certificación, ¿no? Certificar a un paciente ya es algo que se tiene que hacer en forma más frecuente, pero con mucho cuidado, ¿ya? No solamente certificar discapacidad, no, también vamos a certificar incapacidad, que es un trabajo un poquito más largo, ¿ya? Y eso que todo está en la computadora, pero es algo más incómodo, ¿ya? La siguiente, por favor. Ah, las siguientes son solamente eso, ¿no? Y RBC, que es algo que ustedes van a tocar también, ¿no? La RBC, si está a nivel de las comunidades, la revisión basada en la comunidad, es el apoyo que vamos a necesitar de todos ustedes cuando ustedes salgan a ser serumistas o trabajen en periferia a un inicio, ¿no? ¿Ya? La siguiente, por favor. La siguiente. Yo creo que ahí acabamos. Esa es la primera parte. Las otras, por favor. Solamente para hacer, digamos, un hincapié en las cosas que vamos a ver. La siguiente, por favor. ¿No? Esta discapacidad del DNR, ¿no? A ver, ¿qué es lo que vamos a rescatar de esta diapositiva? A ver, por favor. ¿No? Nos dice acá, ¿no? Miren, las personas igual que las aves son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Esta era una diapositiva en la cual yo siempre les solía preguntar a cualquiera de ustedes y les preguntaba y les decía, ¿qué es lo que ven en esta imagen, no? Entonces, comenzaremos con el primero. Teo Mejía. Teo Mejía. David Olarte. David Olarte. Presente, doctor. Muy bien. David, dígame, ¿usted qué es lo que, cuando usted ve esta imagen qué es lo que usted vería? ¿Qué Bueno, cree, qué es lo que le eh, llama la atención de esta imagen? la forma de caminar del niño, doctor, Ya, tiene como que escoliosis ya. en la espalda y también los separa demasiado los pies. Separa demasiado los pies. Ahí sí me Camina. mataste. No creo que separe mucho los pies, ¿no? En esa marcha no creo que esté como separando los pies, ¿no? Pero ¿cuál sería su diagnóstico principal? Escoliosis, doctor. Escoliosis, ya. Ah, Daniela Collazos, Presente, doctor. dígame usted, ¿cuál sería el diagnóstico que a usted le sugiere esta patología? Mm, sería una escoliosis, tan doctor. Una escoliosis, ya. Ah, Wendy Peña, ¿para usted qué le parecería? Wendy Peña, Sí, doctor. Bueno, para también empezar, la ver la... patología principal, ya Ujú. dígame. Sí, doctor. Tal vez, bueno, sí, podría ser una escoliosis, ¿no? Viendo la forma de caminar del niño, la posición en la que se encorva. eh, sí, podría pensarse en una escoliosis. Miren, y me están diciéndome que se encorva. Cuando me dicen que se me encorvo es casi siempre, digamos, que me voy hacia adelante o hacia atrás, ¿no?
y el paciente no se está encorvando. Parece que se está yendo hacia atrás, doctor. No, ya, pero podría ser, ¿ya? Eh, ¿cuál creen que puede ser la patología principal de este paciente? Maricielo Garay. Doctor presente, doctor, ¿podría haber una lesión a nivel de la cadera del niño? Quizás por un traumático, un accidente. Ya está, ya solamente ya no solamente nos estamos fijando en una escoliosis, también un problema de la cadera, ¿no? Ya, trauma para usted, muy bien. Podría ser. Aluna Bustamante, Maricielo Bustamante. Doctor, ¿me escucha? Sí, dígame, para usted, ¿cuál sería la patología? ¿Qué puede pensar usted? Sí, doctor. Sería también, bueno, una dislocación de cadera, más me parece, doctor. Una dislocación de cadera. Sí, también podría ser, ¿no? Ah, Fiorella Lara, Doctor, algo que sea diferente, ya que no sea un trauma, que no sea también podría ser una una, displasia, doctor. una Una displasia de displasia. cadera, ya, también, ¿no? Si nos damos cuenta, pueden ser muchas cosas, ¿no? Además de eso, también puede ser algo muy llamativo en nuestro paciente, ¿no? Por la forma como camina, ¿no? Si nos damos cuenta en la forma como camina el paciente, podríamos pensar hasta en una PC, ¿no? Una parálisis cerebral, ¿no? Muchas veces esto, o una displasia, como ustedes están haciendo, una secuela de displasia, hace que nuestro paciente tenga estas limitaciones, ¿no? Fíjense que por más que nosotros lo diagnostiquemos como una PC, una escoliosis, un trauma a nivel de cadera, este paciente tiene todo el derecho, como dice ahí, a que pueda mejorar su deambulación, pueda mejorar su postura, ¿no? Y nosotros, dentro de lo que es medicina, tenemos que tratar de corregir eso, ¿no? Entonces, vamos a tener que ponerle algo en todo el énfasis en su tratamiento, ¿ya? Va a depender mucho, como estamos viendo, del entorno, ¿no? ¿No? Del entorno que lo va a rodear, quiénes son los que los van a traer a terapia, quiénes son los que nos van a acompañar, digamos, en su actividad, ¿no? Porque muchas veces eso también va a limitar su rehabilitación de nuestro paciente, ¿ya? Y todos se han fijado solamente en el niño, ¿no? No nos hemos fijado en la señora que está a su lado, ni en el señor que está a su lado, ¿no? Entonces, nuestro enfoque casi siempre ha sido a la patología más común y a lo que vemos. Muchas veces tenemos un gran error en esa parte. No nos fijemos solamente en la parte principal, muchas veces fijémonos en algo más, ¿no? Como todos ustedes decían, ¿no? Si el niño tiene tal cosa, una escoliosis, que sí, ¿no? Puede ser una escoliosis porque, digamos, su displasia ha podido ser quien lo lleva a una escoliosis, o una PC también lo está llevando a una escoliosis, una PC le está llevando a una alteración a nivel de cadera, ¿no? O también quizás, como alguien dijo, ¿no? Un traumatismo a nivel de pelvis, ¿no? También está produciendo alteraciones a nivel de columna y a nivel de su marcha. Entonces, hay que fijarnos en todo en nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, todos tenemos que tratar de trabajar en esa parte. No solamente enfocarnos en que también este paciente ya camina. Antes no caminaba, ahora ya camina. Sí, ya camina, pero igual, al caminar de esa manera, le está trayendo otras complicaciones. Entonces, tenemos que ver cómo va a caminar de la mejor manera, si es posible, ¿ya? La siguiente, por favor. Componentes, ¿no? Las siguientes así no les va a ir. Pero tampoco, porque estos son, digamos, vemos que la discapacidad no solamente es algo nuevo, ¿no? Ya se viene de años, de años, de años, desde que, como dicen, ¿no? Desde que todo comenzó, ¿no? La siguiente, por favor. Factores mentales, personales, bueno, esto es salud, sí, ¿no? Vemos que todo está, ¿no? En relación, ¿no? Es una enfermedad, traumatismo, lesión, embarazo, envejecimiento, estrés, todo va trayendo
todos van a ver que ustedes va a tener algún grado de discapacidad o que acompaña a una deficiencia, ¿no? Dentro de un paciente. La siguiente, por favor. Una imagen en la cual, ¿no? O sea, hay vehículos en los cuales hay personas que no pueden desplazarse o no pueden subir a estos vehículos por la economía, ¿no? Que sería fácil siempre y cuando, digamos, estos buses te cobren, te den la facilidad, ¿no? Pero estos buses, al ver que es un paciente que te va a ocupar campo, que va a estorbarte dentro de esto, lo que hace muy más fácil, ¿no? Se pasa de lado, ¿no? Y el paciente que tenga que llegar a un lado, a un lugar, y no encuentra otro transporte, lo más fácil es buscar un taxi, que te sale más caro, que es lo que más se van a quejar vuestros pacientes y los míos se quejan, ¿no? Que como nosotros ahorita estamos trabajando en San Antonio, los pacientes que son de Ticatica, de otros lugares, no pueden llegar, ¿no? Porque el taxi les cobra muy caro, ¿no? 10 soles, 15 soles, ¿no? Y es mucho, entonces no ayuda, ¿no? Entonces, eso es malo, eso, digamos, no ayuda con nuestros pacientes. La siguiente. No, las funciones corporales, bueno, porque eso es algo que vamos a buscar en nuestros pacientes, ¿no? Involucrarse en una situación vital es difícil para nosotros y para nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Verla así. Bueno, acá hablamos de deficiencia, ¿no? Problema en la función estructural corporal, tal como una desviación significativa o una pérdida, ¿no? Es lo que más conocemos, ¿no? Una amputación es lo más llamativo para nosotros. Y no nos damos cuenta que una discapacidad va a ser también la limitación en la actividad, ¿no? Para muchos es muy limitante no poder hacer algo por ellos también, ¿no? Y restringir su participación, ¿no? Restringir la participación de estos pacientes que están acostumbrados a mucho, les va a costar involucrarse en muchas de estas situaciones, ¿no? Y para nosotros mucho más hacer que estos se involucren en alguna actividad, ¿no? Por lo menos en los primeros años es bien difícil. Con los pacientes que presentan algún tipo de pérdida, algo por el estilo, es bien difícil, ¿no? Pacientes mayores que están acostumbrados a tener toda su independencia es bien difícil. La siguiente, por favor. Y, bueno, son actividades que vamos a enseñar a nuestros pacientes, ¿no? Para que ellos se vayan habituando, ¿no? Como dicen, ¿no? Funciones corporales estructurales. Es bien difícil que estas personas o que nosotros, no, es muy limitante para nosotros no poder aportar con muchas de estas cosas. No tenemos, ninguno de nuestros hospitales puede decir que cuenta con un gimnasio tan amplio para hacer una actividad como esta, ¿no? Los que conocen el seguro tendrían que prestarse el auditorio. Los que conocen Lorena y Regional saben que no tenemos espacios tan amplios. Y mucho menos algo así como lo que está en la imagen de la señorita, ¿no? Que podamos ayudar a su baja visión o a su ceguera, ¿no? Para poder ayudarla en su rehabilitación. No tenemos el apoyo, ¿no? Para poder hacer que nuestros hospitales puedan brindar una atención de calidad para estos pacientes con discapacidad. La siguiente. No, la siguiente, por favor. No, también, la siguiente no nos ayuda. Y bueno, ¿no? Ustedes los que han visto el campeonato de Paralímpico, se van a dar cuenta que estos jóvenes tienen una habilidad. Y fíjense que si para nosotros es mucho más difícil, es mucho más difícil hacer una actividad deportiva de tal nivel como lo que están realizando estos jóvenes, fíjense cómo ellos tienen que adecuarse con muletas, ¿no? Para poder realizar tan, tan, tal actividad, ¿no? Es mucho más difícil. El esfuerzo es mucho más. Si a nosotros nos indican correr 1 hora diaria, estos jóvenes para poder realizar esta actividad tienen que hacerlo 2, 3, 4 horas, ¿no? Para poder tener o para poder lograr esta actividad. Entonces, estos pacientes con discapacidad se esfuerzan mucho más que, entre paréntesis, las personas que no tenemos algún tipo de discapacidad. Y lo hacen mucho mejor que nosotros en algún momento, ¿no? Ok, la siguiente. No, la siguiente, por favor. Yo creo que con esa acabamos. No, la siguiente. Estamos viendo ahí las deficiencias que tienen los pacientes, ¿no? La siguiente. Cada uno con una deficiencia, ¿no? Pero que hace de que su vida sea normal, ¿no? Sea casi normal. Que no se sienta esta discapacidad. ¿Ya? La siguiente.
Bueno, acá vemos actividades que nosotros vamos a revisar dentro para hacer una certificación, ¿no? Para hacer una certificación hacemos de que evaluamos estas capas, estas actividades dentro de lo que conocemos como baremo para darle a este paciente un certificado y pueda que tenga, digamos, pueda tratar de ser o tenga las mismas posibilidades que otras personas en alguna actividad. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, como estamos viendo que son campeones en deporte, ¿no? Vemos que una condición de salud más unos factores personales más los factores ambientales van a ser igual una discapacidad. Todo va a, todo va a hacer de que haga de que una discapacidad se haga mucho más grande, ¿no? Yo supongo que, ojo, les puedo decir que factores ambientales que los pacientes vivan en lugares muy, muy alejados, en los cuales no llegue el bus, no llegue y tengan que trasladarse a pie de un lugar a otro, ¿no? O vivan muy alejados, ¿no? Eh, los factores personales, que no tenga ningún familiar quien lo apoye, la condición de salud, que el centro de salud al cual este paciente pueda acudir y pueda llegar, no le pueda brindar lo que necesita, ¿no? Hace que su discapacidad sea mucho más grande, ¿no? Muy bien, la siguiente. Bueno, las siguientes son actores o personas que han presentado algún tipo de dificultad, ¿no? Deficiencias. La siguiente, por favor. Igual, ¿no? Pacientes que han sabido sobrellevar su deficiencia y llegan a lo máximo, ¿no? Y muchas veces el deporte es algo que nos ayuda y hace que el paciente muchas veces se incorpore a ciertas actividades, ¿ya? Y pueda salir adelante, pues. La siguiente. La siguiente, por favor. No, la siguiente son cosas que nosotros vamos a hacer. Otro. Ahí creo que se acaba. ¿Quién debe ser certificada? Paciente que requiera de por sí un certificado, ¿no? No todos, en serio, que muchas veces pensamos que le corresponde certificado a una señora vino la otra vez a pedir un certificado indicando que sus hijos ya no la podían mantener, ¿no? Sí, pero eso no contempla un certificado. Ella decía, yo necesito mi certificado porque estoy viendo que las personas que no pueden desplazarse como yo tienen un certificado. Tú le dices, pero señora, usted no cubre, usted no puede llegar a un certificado de discapacidad por ciertos requisitos que se solicitan, ¿no? Muchas veces no entienden esto las personas y tenemos muchos problemas. Se certifica quien tenga una lesión, quien tenga una discapacidad, una deficiencia. Pero muchas veces decimos, pero esto es una deficiencia, no se puede mover, sí, pero no se puede mover en una forma temporal, ¿no? No es definitiva. Y son muchas cosas que se tienen que llevar a cabo en este tipo de discapacidades para poder certificar. ¿Ya? La siguiente, por favor. La siguiente, pasemos a la siguiente. En esto de lo que les voy a pedir también es de que ustedes, digamos, en alguna forma, ¿no? Tengamos que ver y evaluar. Muchas veces, como decía, conozcamos de que dentro de un baremo, nosotros vamos a calificar a las personas por lo que es la conducta, lo que es la comunicación, el cuidado personal, locomoción, disposición corporal, destreza, situación. Fíjense, la siguiente, por favor. No, la siguiente. A ver. En la siguiente diapositiva debe estar, por favor, en otro grupo. A ver, por favor. Luz, por favor, otro expo. Muchas veces dentro de lo que es un certificado de discapacidad, tenemos que ser muchas veces, digamos, lo más exactos y tratar de ver lo que el paciente pueda tener, ¿no? Y pueda presentar, porque muchas veces nos vamos a dar cuenta de que lo que para nosotros es una lesión muy grave, para otro no lo es, porque quizás lo está viendo desde otro punto de vista, de acuerdo a su especialidad. La siguiente, por favor. A ver, vamos a ver si está en esta lineamiento. No, otra. A ver, la siguiente, la siguiente. No, la siguiente, por favor. La siguiente, no, entonces no, esa no, tampoco.
Lo que necesito que ustedes vean. A ver, otro. Ay, no. No, otras. Siga, por favor. Debe ser en la última. A ver, por favor, la otra diapositiva. El otro expo, por favor. Avanza, por favor. Fíjense, por favor, que esto es algo que debemos de conocerlo y les voy a pedir que sí lo tomen muy en cuenta, ¿no? Fíjense que en esta valoración de la severidad tenemos dos cuadros, ¿no? Uno donde dice discapacidad y el otro que se refiere a gravedad. Nosotros, dentro de lo que tenemos que conocer muy bien, es que cada ítem que está hacia el lado izquierdo, lo que dice de la conducta, de la comunicación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, no solamente es algo que dice conducta, cómo se comporta. No, tiene bastantes cuadritos que eso nos va a ayudar a ver cómo lo vamos a calificar a una persona, ¿ya? Y en cualquiera de estos, ¿no? Comunicación, locomoción, destreza, va a tener que recibir un puntaje 20, de 0 a 6, ¿ya? De 0 a 6 va a ser su calificación, ¿ya? Entonces, fíjense que cuando nosotros califiquemos de conducta, podemos calificar de 0 a 6 y ver si esta persona tiene o no tiene limitación. O sea, 0 sin limitación. 1, vamos a calificar cuando esta persona va a realizar la actividad, ¿no? Pero sin ayuda, ¿no? Dice ahí, ¿no? Realiza y mantiene la actividad con dificultad, pero sin ayuda, ¿no? Le vamos a poner 2 cuando va a realizar y mantiene la actividad solo con ayuda de un dispositivo, ¿no? Puede ser un bastón, ¿no? La 3 es cuando requiere, además de asistencia momentánea de otra persona, ¿no? Quizás solamente en algunos momentos lo tengamos que trasladar su silla de ruedas, ¿no? Para llevarle de un lugar a otro. La 4, cuando dice que no, cuando requiere más de otra persona, pero la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de lesión, vamos a tener que estar acomodándonos, ¿no? La 5 dice que es una actividad imposible de llevar a cabo sin el apoyo de una persona, la cual también va a requerir además de un dispositivo o ayuda que le permita asistir. Y la 6, totalmente, es la más severa y dice que la actividad no se va a poder realizar o mantener aún con asistencia personal, ¿ya? Entonces, en la parte inferior dice gravedad, ¿no? Esto se va a calificar, ¿no? Nos dice, sin discapacidad, discapacidad leve, moderada o severa, ¿no? Sin discapacidad son pacientes que muchas veces vienen y se presentan y le dicen, ¿sabe qué? Yo no puedo correr y eso para mí es una discapacidad. Sí, pero usted camina y se desplaza, ¿no? Y cuando usted haga las evaluaciones, este paciente no tiene ningún tipo de limitación. O sea, sabe quién es, se puede trasladar, ¿no? Pero su valor, si es que él quisiera presentar algún tipo de lesión, vamos a tener que saber por qué. Entonces, más adelante vamos a ver que calificamos cada cosa y que podamos ver, ¿no? Y entenderlo, quizás de esa parte, ¿ya? Entonces, y vamos a calificar leve si es que en cualquiera de los ítems, ya sea de conducta, comunicación, cuidado personal, locomoción, disposición corporal, destreza o situación, le pongamos el peso de 1, ¿no? En cualquiera de ellos es 1. Si digamos vamos a poner 0, 0, 0, 0 y por ahí solamente hay un 1, eso es una discapacidad leve. Para presentar discapacidad moderada, vamos a ver que en estos ítems de la mano izquierda, ¿no? En alguno de ellos vamos a ponerle un 3, ¿no? Un 2 o un 3. Entonces allí el paciente es moderada. Si en cualquiera de estos ítems el paciente va a presentar y le ponemos una calificación de 4, 5 o 6,
este paciente es severo. Y muchas veces ahora la severidad se va a fundamentar de acuerdo al valor. ¿Ya? Puede ser severo, pero si digamos, en todo lo que ustedes han evaluado, este paciente solamente cumple con un valor, ¿no? Que lo bueno es que todo esto sale en computadora. Tú le vas marcando cada cosa que le preguntas al paciente en la computadora y te dan un resultado, ¿no? Para que se emita un certificado y tenga este paciente el derecho a recibir algún tipo de dinero o algún tipo de aporte por el certificado que tú le mandas, antes era 33%, ahora creo que nos han subido al 50%, porque ya para muchos era muy fácil llegar a un 33%, ¿no? Entonces ahora nos han complicado un poco más y tiene que llegar a un 50%. Y es, tiene muchas incongruencias muchas veces cuando nosotros no vamos a tener la misma idea en algunas cosas cuando se relaciona a lo que es certificado y al colocar un puntaje en estos pacientes. Entonces, ya sabemos que la parte de abajo va a tener relación con la parte superior. De acuerdo a la calificación que nosotros encontremos, la nota más alta es la que va a designar la gravedad de la discapacidad del paciente. ¿Ya? La siguiente, por favor. Deficiencia, bueno, los diagnósticos, ¿no? Los conceptos, perdón. Los conceptos. Deficiencia son problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación significativa o una pérdida. Discapacidad, limitación en la actividad, ¿no? Dificultades de que un individuo puede tener en el desempeño, la realización de actividades. Y restricción son problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales, ¿no? La siguiente, por favor. Como estamos viendo acá, ¿no? Las limitaciones. La siguiente, por favor. Fíjense que cuando hablamos de conducta, dice, ¿no? Hacen referencia a la conciencia y capacidad de los sujetos para conducirse en actividades de la vida diaria, como la relación con otros, incluida la capacidad de aprender, ¿no? Podemos encontrar que el paciente tenga una discapacidad de la conciencia del yo, ¿no? Una alteración en capacidad para desarrollar o mantener una representación mental de su identidad del yo o cuerpo, ¿no? O cuerpo de la persona. O su continuidad en el tiempo. O sea, tenemos que ver, no solamente es esta. La siguiente, por favor. Ustedes se van a dar cuenta de que si yo le pregunto al paciente y le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo te llamas? Y me dice su nombre, ¿en dónde estás? Y me dice dónde está. No solamente es eso, ¿no? Sino que, fíjense, va a ser en referente a la localización en el tiempo-espacio, si se identifica, ¿no? Si tiene problemas para identificarse. La siguiente, por favor. Discapacidad de la seguridad corporal, ¿no? Perturbación para la capacidad de eludir riesgos para su integridad de la persona, como estar en peligro de herirse o ser incapaz de protegerse de cualquier riesgo, ¿no? O sea, si lo ves cruzando la pista, y tú sabes que es una pista rápida por donde pasan muchos autos, y él no tiene la conciencia, digamos, de mirar a ambos lados, ya tiene un tipo de alteración, ¿no? Entonces, son cosas así como esta que debemos de tener en cuenta para poder calificar, ¿no? La siguiente, por favor. A la siguiente luz, por favor. ¿No? Vemos, ¿no? Son diferentes ítems o diferentes cosas que tenemos que tener en cuenta para hacer la calificación de la conducta, ¿no? Si tiene alteración de la función mental, ¿no? Fíjense que es síndrome de Down y un retardo, hay que calificarlos, ¿no? Y hay que observarlos. O sea, si usted me dice, yo le pongo 1 porque esta paciente con síndrome de Down no se puede ubicar o no sabe quién es y él necesita de alguien de apoyo, yo le pongo un punto. Entonces, si usted me dice, sabe que esta persona con síndrome de Down necesita hacer algunas actividades y necesita una persona, por eso es que yo le he puesto 3, excelente. Porque ustedes van a justificar, ustedes cuando califican, ustedes tienen que saber por qué le están poniendo. No porque, bueno, me parece un 1, me parece un 2, me parece un 3, ¿no? Y, digamos, cuando usted me diga, yo le estoy poniendo 6, porque esta persona con síndrome de Down no puede lavar una olla, ¿no? Pero hacer esta actividad de lavar una olla no necesita, o sea, necesita quizás que el paciente lo haya aprendido, ¿no? ¿No? Pero no es una limitación para que no lo haga. Entonces, no le correspondería un 6, ¿no es cierto? Le puede
digamos, nos puede corresponder un 1 o un 2, porque quizás esta persona de síndrome de Down tiene algún otro tipo de dificultad, que siempre requiere de alguien que lo esté supervisando. Entonces, más o menos va ahí la calificación de observar y saber qué es lo que tenemos que revisar. ¿Ok? La siguiente, por favor. ¿No? Y vemos, ¿no? Cuando también calificamos en lo que es de conducta, su discapacidad para desenvolverse en el rol familiar, ¿no? Para su discapacidad del rol ocupacional, ¿no? En lo que es conducta social. O sea, hay muchas cosas que en estos pacientes tenemos que tomar en cuenta. Y es por eso que muchas veces nos dicen, ¿no? Cuando salen a certificar o que nosotros vayamos a certificar pacientes a ciertos lugares, nos piden que certifiquemos 10, 20, 30, 40, 50, hasta llegar hasta 100, ¿no? Y por lo largo que es esta evaluación, es larga, es inmensa, es tediosa, es cansada para poderlo realizar en un solo en tantos pacientes. Por eso es que muchos de los que certifican obvian ciertos ítems y eso nos puede hacer caer en algo, ¿no? O sea, en un error, más que nada. ¿Ya? La siguiente, por favor. Vemos, ¿no? Miren, aquí hay otros ítems más, ¿no? O sea, eso sí los vemos. Otro. De la conciencia de John. Siga, por favor. Siga. Bien, o sea, y digamos, esto es lo que, digamos, cuando nosotros veamos a partir de mañana en los casos clínicos que sus compañeros nos van a presentar, vamos a tener que ver por qué ustedes le calificarían con cierto puntaje a cierto paciente. ¿Ya? La siguiente, por favor. Sigamos. No, o sea, son cositas que tenemos que ver en cada persona, ¿no? Tener en cuenta todas estas cosas para poderlo entender. De la comunicación. Muchas veces cuando tengamos al paciente y ustedes ponen el caso clínico, vamos a poder estar viendo esto y poder decidir, hoy sabes que esto podría ser, ¿no? Esto podría ser por tal motivo, pero con el paciente, ¿no? Hacer referencia al problema, digamos, en la capacidad de la persona para poder mirar, escuchar, generar o emitir mensajes, así como para escribir y comprender mensajes. O sea, fíjense que no solamente es que el paciente hable, ¿no? Sino también si es que él puede escribir o emitir algún tipo de mensaje, o se pueda comunicar de alguna manera. Eso va a hacer que nosotros le pongamos un puntaje. ¿Ya? La siguiente, por favor. Fíjense que va a depender de muchas cosas. El entorno, donde esté, quién sea quien le apoye a estos pacientes. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que se van a ver en lo que es discapacidad. Y eso quizás es lo más tedioso dentro de. Pero ya cuando le agarras el hilo, para muchos de nosotros es fácil certificar y es fácil darse cuenta de algunas cosas. Ya no me pongo a poner en todos los ítems, sino me pongo a buscar, de acuerdo a lo que yo veo al paciente, y digo, no, puede ser que tenga tal problema, o en tal cosa puede ser que me ayude para que él no califique tan alto, ¿no? Pero si estoy en lo correcto, voy a tener un trabajo menos, pero voy a tener que calificar de otras maneras, otros ítems adicionales. La siguiente, por favor. ¿No? Como estamos viendo, con la comunicación del tipo de paciente, ¿no? ¿Cómo se va a comunicar? ¿Ya? La siguiente, por favor. Siga, porque estamos viendo todo de discapacidad. ¿Ya? Por favor, esto yo les voy a pedir que para que nosotros tengamos en la parte práctica, lo revisen y lo tengamos en cuenta para cada una de ellas, ¿no? Porque esto es lo que vamos a revisar desde mañana en nuestros casos clínicos, ¿ya? ¿Cuál puede ser el problema? ¿Y por qué le pondríamos tal calificativo a este paciente? ¿Ya? La siguiente, por favor. Y son de los 7 ítems, ¿no? Que estábamos viendo de limitaciones, ¿no? ¿Ver? La siguiente, por favor. Fíjense que no solamente es algo que tenemos que buscar en cada uno de ellos. ¿Ya? La siguiente, por favor. Nada, es cuidado personal, ¿no? Fíjense que no solamente es hacer referencia a los problemas de actividades, sino que también las que va a realizarse la higiene, colocarse su ropa, preparar sus alimentos, ¿no? O sea, todo, o sea, hasta cuando va a los servicios, no sé, todo eso va a tener que en cuenta y revisar. Es muchas cosas por eso depende del caso clínico. La siguiente, por favor. Y así vamos a encontrar. Pase, por favor, en los 7 ítems de lo que es, ¿no?
Más, de cuidados. Fíjese que solamente en esta parte, digamos, una ventaja que tenemos todos es de que por más que lo leamos, eso nos va a ayudar porque todo está en la computadora. Eso es algo bueno, es algo útil. Cuando ustedes certifiquen, se van a dar cuenta que esto lo van a encontrar, ¿no? La siguiente, por favor. Hay que avanzar. Avanza, Lolus. Muy bien. ¿No? Para la locomoción, ¿no? Hacer referencia a los problemas que deben presentarse en las actividades de desplazamiento, así como caminar hasta correr en diferentes niveles, ¿no? Cambio de posición, uso de transporte, levantar objetos, ¿no? La siguiente, por favor. Fíjense que podemos tener diferentes problemas con diferentes de nuestros pacientes, ¿no? No van a ser lo mismo. Pero fíjense que hay muchas personas, como la persona que está en el lado derecho, que tiene unas prótesis, entre paréntesis, algo complicadas, pero que no se las hace porque nosotros podemos decir que dentro de lo que ha aprendido, ¿no? Lo hace como cotidianamente y le hace la vida mucho más fácil, ¿no? La siguiente. Siga, por favor. Fíjese que es para caminar en terreno, caminar en piso. O sea, cuando pongamos una nota, algo que nos decían hoy día, ¿no? Algo que nos decían en el curso de discapacidad, es que nosotros como médicos ponemos un puntaje, pero que nadie nos va a poder hacer cambiar porque vamos a poder ver al paciente y le vamos a colocar en relación a eso el puntaje. Es como decir, ¿no? Es un niño es una señorita de 15 años que tiene una limitación, ¿no? Tú quizás le puedas poner, cuando tú le pongas un 4 porque tú digamos, esta persona necesita realizar algún tipo de actividad para que se sostenga, ¿no? Entonces, como que tenga que ir a comprar, ¿no? O trasladarse. Pero tú le digas, sí, pero alguien te diga, pero ¿sabe qué? ¿Usted cómo le va a poner 6 si esta persona no tiene ningún problema para realizar las tareas de la casa, como es lavar ropa, extenderla o enjuagarla? Y no, pero tú le vas a responder, pero yo le estoy poniendo este puntaje por tal motivo, porque para mí está, ¿ya? Entonces, nosotros, que somos la otra parte, somos los que ponemos el por qué. Ustedes nos dicen, ¿por qué le han puesto? Solo decir, pero ¿por qué tanto? Y nos tienen que justificar, ¿no? Entonces, cuando tenga validez, tenga un peso, no, nosotros también desistimos, decimos, sí, es eso, es por tal motivo. Ustedes se dan cuenta que hay muchas veces que hay personas, es por eso que teníamos muchos problemas al diagnosticar o al certificar a unos pacientes. Muchos poníamos notas muy altas, otros ponemos notas muy bajas, y por ahí que dijeron que cada médico es el que es libre en su evaluación. Pero no debe haber mucha diferencia en la calificación. Eso quiere decir que si yo le pongo 100, la otra persona no le puede poner en 50, le puede poner un 80, un 90, ¿no? O un 100. Entonces, hay más o menos lo que tiene que haber. Siempre una correlación, ¿no? No tiene que haber cambios muy bruscos, son unas notas muy, muy diferenciadas. ¿Ya? La siguiente, por favor. Disposición corporal. La siguiente, por favor. Vamos a ver que es también, que va involucrada, ¿no? Lo que es la locomoción, ¿no? La conducta, ¿no? Cómo se va ubicando, pero también vamos viendo otras cosas, ¿no? En estos pacientes del cuidado personal. Sigamos, por favor. La siguiente. Destreza, la habilidad que va teniendo cada uno, ¿no? Yo siempre he dicho, o sea, podemos poner a 3 de ustedes, ¿no? Puedo poner a quienes. Puedo poner a Sebastián, puedo poner a... ¿Dónde hay otro? A Julio, puedo poner a Rodrigo, y les voy a poner en un terreno de juego, ¿no? En el Estadio Garcilaso, en uno de los arcos, ¿no? Y en el punto penal le pongo uno para que patee hasta el otro arco, ¿no? Los tres van a tener diferentes formas, los tres no lo van a patear de la misma manera, ¿no? Los tres van a tener diferentes habilidades y todo eso se va midiendo, ¿no? De acuerdo a su capacidad, ¿ya? Entonces, no todos van a tener la misma tendencia, entonces tienes que ver, no le vas a poner 6 puntos porque su patada llega hasta el otro arco, no le vas a poner solamente un punto porque su patada llega ¿cómo se puede? Hasta medio campo, ¿no? No, tú evalúas otras cosas dentro de esto, entonces eso vas viendo cómo lo hace, cuál es su técnica, entonces muchas veces evalúas todo eso en lo que es destreza. La siguiente, por favor. ¿No? Si ustedes se van a dar cuenta y si es que no, si es que han logrado ver los que están atentos a la revisión, se van a dar cuenta de que hayan puesto ahí en lo que es destreza, han puesto como limitación ser zurdo, ¿no?
manejar la izquierda. Y en lo que ha pasado, que dentro de lo que los que han hecho esto del baremo, dentro de los 9 especialistas que han hecho esto, 3 eran zurdos. Y hasta ahora no se logra cambiar de que ser zurdo no sea un grado de discapacidad, ¿no? Entonces, eso se ve en esto, ¿no? Entonces, son muchas cosas que vamos a medir, ¿no? Y es muy difícil muchas veces hacer, por eso tenemos que hacer un certificado. No es tan fácil como se ve. Es divertido, sí, ¿no? Pero no es tan fácil como para hacerlo. Muy bien, continúe, por favor. Su situación, ¿no? Situación de dependencia, problemas en la resistencia, tolerancia al estrés, ¿no? Miren, que es tolerancia al estrés en el trabajo. Fíjense cómo es un paciente que ustedes lo van a ver y va a ver que no supera esa actividad, ya está cansado, que cómo lo tratan, cómo, o sea, hay tantas cosas que tú vas a revisar para poder emitir un certificado y el puntaje que tú le vas a colocar a los pacientes. La siguiente, por favor. No, continuemos, por favor. Fíjense, miren cómo está en su cama, ¿no? Dependiente de todo, ¿no? De equipos, ¿no? Es un paciente casi siempre con esto, estábamos, si ustedes se acuerdan, lo que estábamos viendo en la calificación, con equipos y todo, son 5, ¿no? Y en las actividades que tú le vas a poner, 5. ¿Pero en qué le pondría 5? Quizás en locomoción, porque no se va a poder trasladar con tantas cosas, ¿no? Situación, quizás le pongas un 0 o un 1, porque quizás te responda todo el paciente, ¿ya? O sea, son todas esas cosas que ustedes poco a poco vamos a tener que evaluarla en el paciente, ¿ya? Pero es bueno que lo conozcan, porque es parte de lo que posiblemente en un futuro ustedes lo hagan, ¿ya? La siguiente, por favor. Es la siguiente. No, sí, en eso creo que acabamos. La siguiente. Igualmente quizás de recordar, ¿no? Que en esa parte, cuando ponemos 4, 5, 6, ya es severo. Pues. Si vemos en una de las calificaciones del lado superior, ya es severo, ¿ya? Y tiene otra connotación en el paciente, ¿no? Muy bien, doctores. Creo que por hoy día es suficiente. Para el otro miércoles ya comenzaremos con las exposiciones. Y como decía la señorita Aguilar, ojalá que sea por sorteo, no sé. Lo que sí sé es que cada grupo entre ustedes ya tiene que estar viendo un alumno que va a ser el caso clínico, ¿ya? Un caso clínico de discapacidad, ¿ya? Y todos los demás alumnos del demás grupo tienen que traer una revisión de revista en relación a lo que es discapacidad. Y con un video, ¿ya? Que tenga relación de discapacidad. Traten de buscar videos cortos, por favor. Recuerden que ahora somos bastantes. Antes éramos 5, ahora con ustedes somos 7 y algunos son 6. Algunas veces no nos alcanza. ¿Ya? Entonces, si el video no es que no sea tan largo, pero sí, o sea, lo que sí no les pongo limitación es en su revisión de revista. Eso sí tiene que ser, digamos, algo explícito, algo, digamos, de lo que ustedes hayan entendido y lo hayan leído antes, y no que no los estén leyendo en ese momento, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, doctores? Doctor, tal vez alguna bibliografía que nos pueda recomendar. ¿Para discapacidad? ¿En relación a cuál de ellos? ¿A discapacidad? No, no ninguna. O sea, son revisión de revistas que ustedes digan, encuentren, que han encontrado en discapacidad. O sea, no tenemos. Ahora ustedes tienen el Up to Date, ¿no? Entonces yo creo que ahí pueden encontrar en sus bibliotecas virtuales más que ustedes ahora tienen. Pero más que nada, revisión de revistas no necesitan, pues, esto. Para los demás temas está dentro del sílabus. Eso sí, ya se los hemos dado. Eso sí ya lo deben tener en su sílabus. ¿Ya? Supongo que todos están, ¿no? O es que ya se han ido algunos. 34, 35, 37. Ya. Muy bien, chicos. La siguiente vez también, no se confíen con que les llamemos lista digamos, al inicio de la clase. Algunas veces solemos llamar a media clase y en algunas veces llamamos al final. ¿Ya? Entonces, y solamente eso. ¿Ya? Muy bien. Doctor, Posiblemente tengamos que, como son hartos en el grupo, puede hacer que sean 3 exposiciones por semana, ¿ya? Entonces, yo supongo que para mañana, sí, yo creo que para mañana, para el viernes como máximo, yo ya les debo estar alcanzando por lo menos los 10 primeros temas o los del primer aporte, ¿ya?
quizás me demore un poco con los del segundo y tercer aporte, ¿ya? Yo les digo otra cosa, no se estén fijándose en que este tema es del primer aporte, este es tema del segundo aporte, no, o sea, ustedes con los temas que vayamos a tener los vamos a tener que exponer, ¿ya? Entonces, si ya tenemos, si en 2 semanas hacemos 10 temas, ya estamos en el primer aporte, listo, o sea, no se preocupen, esa parte, como les digo, los exámenes no son por temas, sino son por semanas y cada semana se les toma un examen, ¿ya? Díganme, doctorita, no sé quién estaba hablando, perdone por haberle cortado. Doctor, Dime, con Luz. respecto a las prácticas, ¿va a empezar ya mañana? Claro, mañana comenzamos. No. Ahora más bien, por favor, ahora sí necesito los grupos. No tengo los grupos. Le Podemos envié al comenzar. Ajá, WhatsApp. pero ¿te acuerdas que habíamos cambiado? Ahora estoy con el calendario, por favor. ¿Me podría decir mañana cuál es el primer grupo que vamos a hacer y de qué hora a qué hora? Ya, doctor, un momentito. Bueno, con los demás doctores, si quieren, ya se pueden estar retirando. Se puede quedar un delegado por grupo, por favor, ¿ya? Y como ya están quedando, y vamos a ver quiénes son los delegados de grupo, ¿ya? Como les decía, el delegado de grupo de rotación va a tener que tener, digamos, va a tener que crear el WhatsApp con los 6 o 7 personas del grupo más mi persona, para que podamos ahí bajar la información, ¿ya? Ya, Ok, doctor. ¿cuál sería el Mañana primer grupo de, cuál es el primer es grupo de mañana? el grupo de mañana sería el grupo 1, que Ya, pero quedamos en ¿cuál el sería? horario de jueves de 11 a 1. Son De 6 alumnos. 11 a 1. De 11 a 1. Dame un instante, por favor. Dame un instante. Para. Ok, dame un instante, por favor. Entonces, es de 11 a 1, ¿no? Entonces, es el primer grupo.